Bueno, ¿qué tal si damos gracias por lo que vamos a recibir este día? Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar juntos contigo en esta sesión en la que por tu Espíritu vas a ministrarnos verdad, vas a traernos a la conciencia de tu amor y de las acciones de tu amor. Gracias porque nos ministras vida y inicias con activarnos en tu fe, y por eso estamos experimentando la comprobación de tus promesas en nuestras vidas, conforme aprendemos a creerte. Gracias en el nombre de Jesús por todo lo que estarás haciendo en nuestros corazones durante esta sesión y lo que has estado haciendo constantemente en la comunión que vivimos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues la semana pasada iniciamos el proceso de permitirle al Espíritu Santo ampliar y profundizar nuestras raíces en fe. Y estuvimos entendiendo esta maravillosa verdad de que fe es el que Dios se comprometa con nosotros, bienvenida Helen, a cumplir sus promesas, y que nosotros entonces podemos vivir con un crédito que Él ha depositado en nosotros, y Él paga, Él cumple su obligación crediticia con nosotros al cumplir sus promesas. Y estuvimos recibiendo esa verdad y entendiendo cómo eso transforma completamente la manera en que nos vemos, ¿no? De lo típico que es le debo mucho a Dios, a lo correcto que es Dios ha hecho un pacto conmigo y yo vivo creyéndole, eso es darle crédito, y Él vive cumpliendo su pacto conmigo. Y entonces esta es la vida correcta en fe. Así que esta mañana quisiera que empezáramos escuchando de ustedes cómo está trabajando esta verdad en sus corazones y en su diario vivir, qué está causando el reconocer que vives en el pacto, en el compromiso que Dios tiene contigo, y cómo está operando el Espíritu Santo el traernos a esta manera de vernos y de pensar y de actuar y todo lo demás. Y quisiera que ustedes nada más comenten dónde vamos con esto. ¿Quién quiere iniciar? Marco, te escuchamos. Esto es algo que está revolucionando totalmente mi manera de verme a mí mismo. Me ha impresionado mucho, digamos, la canción de Sublime Gracia, que es muy hermosa, pero realmente me estoy dando cuenta que transmite una mentira, ¿no? O sea, Dios ya no nos ve como basura que está rescatando, ¿no? Sino que nos ve como hijos, ¿no? Y eso es maravilloso para mí, ¿no?
el hecho de recibir a Jesús y recibir lo que Él nos ha traído, lo que nos ha dado, nos cambie del posicionamiento que en nuestra mente y en nuestro corazón teníamos de seres pues de segunda, que por la misericordia de Dios somos rescatados, y sí, así es de alguna manera, pero ya no somos eso, ¿no? Nos transforma y nos convierte en hijos de Él, en herederos, en seres valiosos para Él, tan valiosos que Él decide dar la vida Cristo decide dar su vida por nosotros, y esto es maravilloso. Esto transforma completamente el manejo de poder que nos imaginábamos que tenía Dios, ¿no? Es maravilloso esta relación con este Dios siervo, tierno y amoroso, que es nuestro Padre. Y pues estoy entrando yo a un proceso de verme como heredero, con derechos, y esto es fabuloso, ¿no? Hay un chat de varones que se inició originalmente por Humanidad Transformada, y ahí hay gente de diferentes iglesias que comparten, y entonces se armó una polémica porque uno de las personas compartió un video de alguien que nos comparte una predicación de ser imitadores de Cristo, ¿no? Y el primero que despertó a eso fue Ezequiel. Dice, es que cómo ser imitadores, y no me checa eso bien, ¿no? Y luego Eduardo también hizo un comentario. Yo hice un comentario de voz también, diciendo que dependía en qué naturaleza estábamos operando, ¿no? Uh-huh. Y que si a una persona que está operando en su antigua naturaleza se le invita a ser imitadores de Cristo, es como poner sobre los hombros de los hombres pesadas cargas, ¿no? Porque no pueden imitar a Cristo, no tienen el poder para hacerlo, ¿no? Y bueno, hubo respuestas y mensajes bíblicos y todo, pero yo me siento cada vez más afirmado en que Cristo no anda buscando imitadores, aunque la Biblia lo dice en muchos versículos. Pero si tenemos la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón, si somos uno con Él, pues no tiene sentido ser imitador de mí mismo, ¿no? O sea, si ya es Cristo uno conmigo, ¿no? Y bueno, esto ha cambiado mucho mi manera de ver. Gracias. Y Marco, ¿encuentras en este proceso de entenderte como heredero, encuentras que tu actitud se vuelve engreída, o tu espíritu se vuelve orgulloso o algo de eso? No, de ninguna manera es interesantísimo el hecho de que Jesús siendo el dueño de todo, sea tan sencillo, tan humilde, ¿no? Y que tenga ese corazón de servir, ¿no? De servicio, de ayudar, de levantar, ¿no? De compartir con nosotros todo lo que Él es, ¿no? Uh-huh. Todo su reino, todo su trono, toda su herencia, compartirlo con nosotros con tanta sencillez, con tanta ternura, sin prepotencia ni autoritarismo de ninguna especie. Y pues esto sí es una invitación a imitarlo, ¿sí? A vivir lo que Él vive, ¿no? Realmente no hay necesidad de eso. Cuando sabes que eres heredero de todo, se despojan. Yo creo que las personas que
se vuelven orgullosas y prepotentes y todo esto, son gentes que en el fondo de su corazón saben que tienen carencias. Y cuando tú te das cuenta que todo está cubierto y que Dios está dando todo en bandeja de plata, pues ya eso ya no tiene sentido, ¿no? Es lo que yo entiendo y percibo y vivo. Gracias. Gracias, Marco. Gracias por el testimonio de lo que Dios está haciendo contigo. Vamos a continuar escuchándoles. ¿Quién quiere seguir comentando? Félix, te escuchamos. Sí, saludos a todos. A mí me encantó esa palabra crédito, ¿no? Porque para los que vivimos en este país, sabemos lo valioso que es el crédito. Si no tienes crédito, nomás no la haces, ¿no? Sin crédito ni una Coca-Cola puedes comprar a crédito. Yo creo que en todos los países donde se maneja este asunto crediticio, y me recuerdo que en el 2008, que hubo una recesión económica aquí bien fuerte, pues yo perdí una casa porque era impagable ya al 11.5%, ¿no? Cuando me lo comenzaron en 8, y yo no me fijé de que no era un interés fijo. Y a los 2 años me dieron la surprise de que había aumentado. Entonces, pues apenas ganaba yo para pagar el mortgage, ¿no? Y me asesoré y me dijeron, pues mejor suéltala, al fin que aquí de 7 a 10 años, pues ya recuperas tu crédito. Y así fue. Entonces, por eso digo el valor que en este país y en otros tiene el asunto del crédito. Ahora, ese es en el esquema humano, ¿no? Pero lo que estamos aprendiendo de Dios es que ese crédito que Él nos da es eterno. No tiene variaciones, no es un peso, sino es un descanso en Él. Es un reposo al que Él nos ha llamado, ¿no? A descansar de nuestras obras y a depender absolutamente de Él. Pero el Espíritu Santo, meditando en eso, me trae a la memoria el evento que tuvo Pedro con el grupo de discípulos, y él como voz representativa, aunque no sé si se autonombró, qué pasó allí, ¿no? Pero él siempre hablaba a nombre del grupo, y le dijo a Jesús: Señor, pues lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús le responde: bueno, tienes razón, pero vas a recibir, o van a recibir ustedes 100 veces más de lo que han dejado, ¿no? Entonces, para mí, ahí está esa resolución de parte de Dios, ¿no? Que Él nos garantiza un 100%, que su promesa es fiel. Él nunca nos deja, no nos abandona. Y eso pues viene a refrescar mi fe de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De que en Él no hay carencias, en Él siempre va a haber abundancia. Es lo que hasta ahorita puedo comentar. Gracias. Gracias, Félix. Maravilloso cómo está trayendo esto una renovación verdadera a nuestra manera de entendernos, ¿no? En una relación eterna, como menciona Félix, pero que nos da absoluto reposo si entramos a la vivencia de esto, porque
nuestro Padre se ha obligado con nosotros en esa dimensión, ¿no? Y es maravilloso, es asombroso. Gracias, Félix. ¿Quién sigue? Yo puedo dar testimonio de que el haber recibido esa palabra me ha abierto las ventanas de los cielos. O sea, yo sé que ya estaban abiertas, pero me las abrió a mí. O sea, me di cuenta de que estaban abiertas, ya vaya. Y entonces he empezado a recibir y vienen cosas que presentan un reto y he estado aprendiendo a decir, Padre, recibo lo que tú ya tienes previsto para este momento. Y lo he empezado a vivir así, más que nada en paz. Más que nada, realmente entendiendo lo valioso que es la fuente de vida que es Cristo. Es lo que estoy viviendo. Gracias, Elizabeth. Maravilloso. Maravilloso. ¿Quién sigue? Helen. Hola, buen día a todos. Pues yo les voy a compartir un poquito cómo he estado, bueno, ya se los he compartido en otras ocasiones, pero ahorita se los puedo resumir un poquito. Este año, mi hija me comentaba apenas, mamá, este año, bueno, lo que va de este año, dice, hemos vivido muchas cosas que en otros años no habíamos vivido. Y en primer lugar, a inicios del año, pues vivimos una crisis económica a los ojos humanos, ¿no? Que a donde mi hija tuvo que dejar de estudiar un semestre de la universidad. Y para mí era así como, no lo puedo creer, ¿no? Que pues mi hija tuviera que dejar de estudiar un semestre. Y yo decía que para ella iba a ser muy, muy duro esto, ¿no? Esta situación. Y también les comentaba que hubo una ocasión que mi esposo, bueno, varias ocasiones que mi esposo me decía, mira, tengo 100 pesos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer con 100 pesos, no? Y para la semana. Y pues a mí se me hacía imposible, pero gracias a todos esos eventos que hemos vivido, en lo económico, en la salud, bueno, en la enfermedad, si no hubiera sucedido eso, yo no hubiera participado y aprendido a participar en las promesas, bueno, en las cosas divinas de mi Padre Dios. En la economía llegó un momento en que yo me rendí, yo dije, o sea, yo no puedo hacer nada con esto. Yo decía que pues no me iba a alcanzar con lo que mi esposo me daba, pero mi Padre Dios, tenía yo que vivir eso, ¿no? Para que él se comprobara y él me dijera, y con 100 pesos vivimos una semana, nos alcanzó, nos sobró y yo no lo podía creer. Entonces son cosas que las he palpado, las he visto y en mi espíritu, en lo físico, y entonces he aprendido a confiar y a darle crédito a mi papá de las promesas que él ya, en esa área de mi vida, en lo que y como él, yo me veía desprovista, yo me veía afligida, preocupada por lo que, pues mañana, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo me rendí, cuando yo dije, bueno, está bien, yo ya no sé nada, yo no sé ni cómo va a venir tu provisión, pero pues yo te creo. Cuando yo decidí creerle, él me empezó a mostrar muchas cosas, ¿no? Y entonces empezó a venir la provisión, que bueno, de donde ni nos esperábamos. A mi esposo le aumentaron en el trabajo, le dieron un grupo más y pues le aumentó un poquito más y bueno, y todo. Ahí comprobé su fidelidad en las promesas que él me ha dado y que él me decía que él es mi proveedor. Yo decidí creerle
y le di crédito a esa promesa y se cumplieron. Entonces en esa área, en esa parte que yo viví, Dios me mostró, me comprobó y yo ahora vivo confiada en que Él es el que me va a proveer, porque yo decidí creerle y Él me comprobó en esa área. En otra área de la enfermedad también igual, vivimos una situación también así y yo cuando recibimos unas noticias malas, yo me fui luego con mi mente a imaginarme todo el futuro, ¿no? Y entonces cuando pues ya papá me habló a través de otras personas y también él puso paz, yo en una noche dije, yo hoy estoy muy afligida, tengo mucho miedo y yo no sé, pero yo mañana quiero despertar tranquila y con paz, con tu paz. Y así fue, ¿no? Y entonces después también me fue comprobando su fidelidad y las cosas se fueron dando como él ya las tenía. Pero como yo no sabía, yo no sabía lo que él ya tenía, pues yo vivía en ese miedo y en esa angustia, pero también igual en esa área aprendí que él ya tiene todo para nosotros y que yo nada más necesito creerle, darle ese crédito a él y él hará. Y él se encargará de, sean cosas buenas o al ojo humano malas, él se encargará de proveerme para lo que yo necesito. Entonces, así he ido viviendo estos meses, estos días, ya más firme en creerle. Yo sé que me falta mucho y que en muchas áreas de mi vida también él va a sanar y va a proveer y va a hacer que me va a dar esa fe para que yo le dé esa credibilidad. Entonces, así cada vez que vivo cosas, ahorita también igual, mi hijo tiene un proyecto que le dan en Volkswagen para que se vaya un tiempo a Alemania y indefinido. Entonces de repente entra como algo, ¿no? Entonces le digo a mi papá Dios, yo te creo y yo quiero estar firme en ti y darte esa credibilidad, ¿no? Con mi familia, con todo. Entonces él va dando eso que va uno necesitando. Entonces estoy aprendiendo, me encanta porque estoy aprendiendo con lo que mi vivencia de día a día y papá mostrándome todo lo que él ya tiene para nosotros. Entonces eso es lo que yo les puedo compartir ahorita, que otros años no lo había vivido así, pero ahora estoy aprendiendo a que si yo le doy esa credibilidad, él hace. Y bueno, eso es lo que les quiero compartir. Gracias, Helen. Qué hermoso el testimonio de Dios en cada una de sus vidas. Y vemos el mismo cuidado, la misma atención y el mismo propósito, traernos a fe, a la vida por fe, ¿no? Donde vivimos creyéndole y empieza a unirse crédito, creer, todo eso empieza a armarse de una manera práctica, ¿no? En nuestros corazones, con la demostración continua de parte de Él de que me puedes creer, hijo o hija, me puedes creer. ¿No? Entonces vamos a escuchar a Marco que quiere comentar al respecto y luego nos vamos con Silvia y Manrique. Adelante. Ahorita que estaba escuchando a Helen, estaba cayéndome el 20 de que precisamente cuando tenemos miedo no le estamos dando crédito a Dios, ¿verdad? Gracias. Así es, toda manifestación de temor, de afán, de lo que no le da crédito a Dios, pues es una manifestación de que la fe no está operando en ese momento, ¿no? En nuestro espíritu. Y para eso también hay provisión, ¿no? De parte suya. Así que es maravilloso. Manrique y Silvia, les escuchamos. ¿Cómo funciona? Ya está abierto el micrófono. Ya está abierto. Lo que pasa es que empezó a ladrar el cachorro, entonces ya empieza, él quiere participar también. Quiere participar, yo creo. Bueno, yo quiero comentar algo brevemente, aunque acabo de entrar. Les he platicado que
respecto a mi nieto, la gran responsabilidad que tenemos como abuelos, el nada que ver criar a los hijos, que criar a los nietos es otro asunto muy grande, con más responsabilidad. Y pues tiene uno que reescoger no los formatos ni las formas en que educamos a nuestros hijos, sino estos tienen que seleccionarse con más cuidado, pero ahora el papá, ¿qué quiere hacer él? ¿Cómo quiere guiarnos? ¿Cómo cualquier situación que hemos tenido muy fuerte, buscar en él cómo él da la solución, cómo lo tiene ya planeado? Y hace días les platicaba pues que me sentía casi como al borde del precipicio, porque pues nos preocupa en gran manera el TDA inatento, el que se desconecta, el que para cosas simples como cepillarse los dientes, el secarse la mano se les olvida, de repente él se queda estático por segundos y cuando retoma eso nos dice, es que estaba yo en la caja que está vacía, dice, y ahí en la escuela, pues obvio cuando les están explicando algo en alguna materia, pues él no encuentra la manera de qué pasó en esos segundos, qué dijeron, qué, obvio deja de anotar algunas tareas, alguna actividad de participar, y pues bueno, hemos tenido en esa área lucha, pero lo que yo quiero comentar y compartir es que papá nos está enseñando a mi esposo y a mí a decirnos que allí está él, que él no es cómo le va a hacer con Yisrael, no es cómo lo va a hacer con nosotros. Ha sido muy difícil, muy arduo esta situación, pero papá nos está sosteniendo y nos está guiando como a Abraham y a Sara, a decir, no importa la edad que tengas, o sea, yo estoy ahí, yo soy el que te sostiene con mi diestra. Y hemos estado teniendo en esta semana pasada una reunión con la tutora. La tutora es como una mami de medio tiempo, pero resulta que la tutora es pedagoga. Resulta que también nos está poniendo papá en nuestras manos para el servicio de Yisrael Alejandro, la pedagoga de la escuela, la psicóloga, los maestros en segundo año, pues entienden que los chicos es otra edad diferente. La mayoría está así como, pues están en plena adolescencia, están como caballitos salvajes, pero hay una gran disposición en los maestros en decir, vamos a hacer el extra con Alejandro, vamos a ayudarles a sacarlo adelante escolarmente. Y la semana pasada tuvimos tres reuniones con tres autoridades diferentes del colegio, y hoy tuvimos la reunión con la pedagoga de la escuela, la tutora que es de Alejandro, y el maestro de matemáticas. Se había estado presentando una situación como el año pasado de uno de los maestros como un formato como tipo Hitler, y quiero decirles que hoy nos entregó ese argumento, eso que él pensaba, que no sabía de Yisrael. Y pues lo que quiero compartir es que papá ha puesto un vallado de maestros al servicio de la educación de Yisrael, y pues eso nos da la fe y nos da la confianza de que papá lo está haciendo, porque de otra manera nosotros no lo podríamos hacer. O sea, los padres no nos podemos meter más que nada más al portón para la banqueta, y el saber que adentro papá tiene cuidado de su hijo Alejandro, y que está reestructurando también pues formas de vida, reeducándolo, cosas que a veces él no quiere trabajar, o a veces se esconde no sé, o no me acuerdo.
y pues Dios está obrando, mis hermanos, Dios está obrando y hoy venimos más fortalecidos. Yo en lo personal vine más con más ánimo de decir, bueno, vamos a seguir adelante. Tú lo estás haciendo y no solo en él, lo estás haciendo con nosotros. Nos estás enseñando muchas cosas. Lejos de mi nieto, al principio sentíamos como mucha responsabilidad o con mucha carga, pero ahora está siendo él bendición. Podemos entender lo que de alguna u otra manera nos está revitalizando, estamos siendo esos árboles reverdeciendo. Y créanme que a veces sí se nos acaban las pilas, ya no es lo mismo 30, 40 años que 62, y dice uno, Padre, solamente en ti somos esos búfalos, esa fuerza de búfalos. Y pues bueno, eso es prácticamente lo... Ahorita me preguntaban, ¿vos vas a compartir algo? Mira, se está hablando de esto. Y había dicho que no, pero me dice mi papá, bueno, ¿y por qué te callas? Pues si yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo con ustedes. Y pues bueno, está siendo de gran bendición. Sé que las luchas van a ser más porque a medida que él crezca, pues sé que las cosas a las que se enfrenta en el mundo, en el ambiente, aunque es un colegio particular, pero yo le decía, papá, ¿qué va a pasar cuando no estemos cerca? Bueno, cuando no estén ustedes cerca, yo siempre voy a estar ahí con él. Y pues bueno, está Dios sanando ese corazón, y yo le preguntaba, papá, ¿por qué está pasando esto? Y tuve un sueño hace 2 días en donde me enseñaba un corazón que estaba todo como cuando se va a esclavetear un pedazo de carne, muchas heridas, muchas costras, me dice, mira, todo esto que está pasando en tu nieto es porque mira en qué situación está, pero yo estoy sanando cada una desde el vientre, y me llevó creo que es Ezequiel, desde el vientre de tu madre, ahí los he santificado, desde ahí yo tengo cuidado de ustedes, y cómo él está haciendo eso, mi hermano, y pues bueno, me siento más fortalecida y decirle, wow, Señor, tú nos vas a dar las fuerzas, el tiempo que mi nieto esté con nosotros, tú vas a hacer las cosas, y aún cuando no estemos o no esté él con nosotros, tú lo vas a seguir haciendo. Amén. Es lo más rapidito que puedo hablar. Gracias, Silvia, gracias. No, qué bueno que nos compartes cómo va avanzando. Y si observamos en este testimonio de Dios en Silvia, cómo va avanzando la acción de fe, ¿no? Y cómo va cediendo la tensión, el estrés de toda esta perspectiva, a empezar a ver las obras de Dios y poder empezar a descansar en que Dios está haciendo un buen trabajo y va a continuar haciéndolo aún después que nosotros no estemos aquí, ¿verdad? Eso va transformando completamente la manera en que vivimos las cosas, ¿no? Así que gracias, Silvia, por compartirnos todo esto. Manrique, te escuchamos. Bueno, voy a ser breve ya, mi hermano. La verdad es que el micrófono. No, para mí fue un gran descanso saber que no le debo, y entenderlo en la intención, en el mensaje de Dios para mí, entenderlo que en toda la historia
de la humanidad, siempre ha cumplido, siempre les ha cumplido. Y me llevó a Deuteronomio con Moisés y me llevó con Abraham y vaya, y llego al punto donde puedo entender que todo lo que Dios es, todo lo que Dios sabe, me ha sido provisto y está disponible para mí. Entonces, ahí estoy en ese proceso de saber que en la plenitud de Dios yo puedo permanecer y puedo vivir. ¿Cómo me ha enseñado Dios saber si le estoy creyendo o no le estoy creyendo? Cuando Él me dice que no tengo reposo, que no hay paz. Mientras haya ansiedad, desesperación, temor, angustia, miedo, no está, no le estoy creyendo. Entonces, cuando realmente entro en este reposo, yo sé que el siguiente paso es mi Padre haciendo lo que ya me prometió. Amén. Wow, pues se dan cuenta de lo hermoso que es estar comprobando lo que Abba nos está trayendo a través del Espíritu Santo. No se queda en teorías o conceptos o tampoco se queda en algún día esto va a ser realidad en nosotros, cuando ya no estemos aquí, ¿no? Si no es aquí, ahora, en medio de las circunstancias que estoy enfrentando, si aprendo a creerle a mi Padre, a recibir la fe que Él me está proporcionando, pues esto es el resultado y transforma completamente cómo vivo las mismas circunstancias. Y no solo esas circunstancias empiezan a obedecer el propósito de Dios, empiezan a ser transformadas también, pero primero es aquí adentro y luego lo de afuera. Y eso es importantísimo para nuestro desarrollo como hijos, porque de otra forma, si Abba se dedicara a cambiar los factores externos, entonces lo que aprenderíamos es, hasta que Él no cambie esto, yo no puedo estar bien. Sí, hasta que no cambie esta situación, hasta que no cambie, por ejemplo, lo que nos compartía Helen, ¿no? Tengo 100 pesos. Entonces, si Dios te los hubiera convertido en 10,000 pesos, la lección hubiera sido, bueno, Dios intervino y me dio 10,000 pesos, porque los 100 no iban a ser suficientes, nunca. Pero Él no cambió la cantidad de dinero, lo que cambió fue el producto, ¿no? Y hasta te sobró, como dijiste. Entonces, ¿qué hizo Él? Decir, no necesitas depender de cantidad de dinero, de esto, de aquello, necesitas tener tu confianza en mí. Y si yo quiero darte de comer con 1 centavo, lo puedo hacer. No hay problema. Y entonces Él empieza a crear en nosotros a personas que no somos ya dependientes de lo externo, sino que vivimos su realidad igualito que Jesús. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero ¿qué creen? Es dueño de todo. ¿No? Y eso es maravilloso. Pues gracias a cada uno por lo que nos han compartido. Creo que y sé que el Espíritu Santo va a continuar haciendo crecer en cada uno de nosotros esta realidad de vivir dándole crédito a nuestro Padre en todas las cosas. Y eso es lo que Hebreos 11:1 declara. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. En otras palabras,
es vivir dándole crédito a Dios. Empezar allí y permanecer allí y nunca movernos de allí, ¿no? Ahora, vamos al punto número 2 de fe, porque, bueno, es maravilloso que fe sea el poder que nos capacita para vivir dándole crédito a Dios. Pero ¿qué pasa si se nos escasea? Si la provisión no fuera conmensurable con la demanda, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que dice aquí la figura número 2. Dice, fe me es provista constantemente. Y vamos a hablar de eso un momento. Porque aquí va a conjuntarse una cantidad de verdad que nos ha sido ya dada, pero en el contexto de que cada uno podamos vivir por fe. Entonces es como una de las analogías o ilustraciones que nos ayudan a entenderlo es la provisión de oxígeno que hay en el planeta Tierra. Sí, es una provisión constante. No importa dónde vayas en el planeta Tierra, hay aire. ¿Sí? ¿Y cada cuándo lo necesitas? Todo el tiempo. Tú puedes dormirte, pero estás respirando. Te despiertas, estás respirando. Y depende de tu actividad, necesitas ingerir más o no, pero la provisión está allí, constantemente, para que tú hagas uso de ese aire, que lo damos por hecho, ¿no? Nadie que yo conozca todavía vive afanado y se va a acabar el aire. ¿Quién sabe si va a haber aire al ratito, no? Eso ni lo piensas, nomás lo usas. Bueno, eso es lo que tenemos que entender sobre fe. De la misma manera que hay una provisión más que suficiente de aire para el consumo de nuestros cuerpos, de la misma manera hay una provisión constante de fe. ¿Qué tal? Es maravilloso eso. Y tenemos que entender entonces ese sistema de provisión para poder participar de él. Cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, pues ahí no había aire. Nuestros pulmones se formaron, todo el sistema respiratorio se formó, el sistema circulatorio estaba operando, pero no el sistema respiratorio. El sistema respiratorio estaba siendo provisto por medio del aire que respira nuestra madre a un líquido especial que llenaba los pulmones y que está lleno de oxígeno. Y entonces el intercambio de gases que ocurre en los pulmones estaba ocurriendo en el vientre, pero en otro sistema. Cuando nacimos, tuvimos que expulsar ese líquido y empezar a usar aire. ¿Sí? Y eso es el fenómeno que oyes al niño llorar, ¿no? Pues es que empieza a respirar. Y obviamente la criatura que no transiciona y empieza a utilizar el aire, la provisión de aire que hay para que respire, pues no sobrevive, ¿no? Entonces, eso me encanta, esa ilustración, y de hecho Manrique y Silvia, Dios me la dio en uno de los viajes que hicimos a visitarles allá, que veníamos Susi y yo en el autobús de regreso a Villahermosa. Viajamos de noche y esa noche me dio esa ilustración que es aprender a respirar. Es la respiración de la nueva criatura, es estar recibiendo fe. Entonces empezamos entendiendo la provisión es constante y es más que suficiente. Pero la criatura individual tiene que aprender a recibir esa provisión.
y a vivir recibiendo esa provisión. Si tú respiraste esta mañana a las 5 de la mañana y te quedaste sin respirar ahorita, pues ya estamos preparándonos para llevarte a enterrarte, porque no puedes aguantar tanto tiempo sin más aire, ¿no? Entonces, lo mismo debe ser con nuestro sistema de recibir fe, de vivir por fe, ¿sí? Y eso desconecta este concepto de humano, de me aprendo la Biblia para que yo la use, ¿no? Para que yo me acuerde de lo que dice y haga y deshaga y ande yo manipulando la Biblia. No funciona así. Porque la palabra que te imparte fe no es la palabra escrita en el libro de la Biblia. Es la palabra inspirada por Dios. Y me encanta. Inspirar, ¿saben qué es eso? Es meter aire. Eso es inspirar. Expirar es sacar aire. ¿Se dan cuenta cómo se une ahí la cosa? Entonces, la palabra inspirada por Dios a tu espíritu es la que te vivifica. Y entonces para esa provisión, porque eso tiene que estar ocurriendo constantemente, estoy recibiendo la inspiración que me está siendo provista, pues ¿dónde está el proveedor? Pues el proveedor está en el lugar donde tiene que proveer, en mi espíritu, en tu espíritu. Y esto nos permite entender por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu no puede venir a vivir dentro de ustedes. Y si el Espíritu no viene a vivir dentro de ustedes, no se da inicio a esta provisión constante de vida divina para que ustedes puedan participar de la naturaleza de Dios. Así que este es el segundo punto importante, ¿no? El primero fue, bueno, ¿y qué es y qué hace la fe? Pero el segundo es, ¿cómo la recibo? ¿Cómo me es provista y cómo la recibo? Y entonces entender que el Espíritu Santo es la persona responsable de estarte suministrando del suministro constante de verdad en la que viene la fe. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te habla la palabra de Dios a tu espíritu. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Así que en la aplicación personal, dice, recibo fe cada vez que me dispongo a prestar atención a la voz de papá en mi corazón, ignorando el ruido de las circunstancias y o de mis propios pensamientos. Bueno, vamos a llevar esto todavía un poquito a mayor claridad, y es el estado natural de mi existencia como hijo de Dios es tener los oídos abiertos, es estar recibiendo su palabra, es estar escuchándole a Él hablarme, porque su voz Él quiere que sea constante a mi espíritu. Hay un salmo donde dice, de día y de noche ha salido su voz. En el Salmo 119, David dice, me despierto y aún estás conmigo. Aún en la noche enseñas a mi conciencia. Entonces,
Este estado de comunión en el que la conversación de espíritu a espíritu, el espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, es la respiración de la nueva criatura. Y la otra parte que podemos recibir de todo esto es por qué Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo nos insta: ya no vivas en la carne, aprende a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está tu suministro, allí es donde se te da la vida divina. Entonces nos da instrucciones de cómo se hace eso, ¿no? Y dice, ¿dónde están tus pensamientos? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Bueno, vamos a entrar a ver eso un poquito más en detalle en otros de los puntos que nos restan todavía, pero vamos a quedarnos aquí en este punto, ¿sí? Fe me es provista constantemente de manera abundante en mi espíritu. Y eso no lo tiene una persona que no ha nacido de Dios. ¿De acuerdo? Eso es la importancia y la diferencia marcadísima entre un ser humano que sigue siendo hijo de Adán, está vacío de vida divina en su espíritu, no hay ese suministro, y un hijo o hija nacido de Dios que en su espíritu habita Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios está cumpliendo sus funciones, su papel de papás, el papel de Jesús como hermano, el papel del Espíritu como consolador, guiador, vivificador, etc. Entonces, allí está el suministro divino, es Dios mismo. Pero tiene que haber un receptor, ¿sí? Y ese receptor lo opera cada uno de nosotros. ¿Estoy recibiendo, estoy escuchándole o no? Y a mí, en mi experiencia personal, en mi vida diaria, sé que cuando le estoy escuchando, mi espíritu está en paz, mi espíritu está en fe, mi espíritu está siendo edificado y guardado y todo. Pero cuando no le escucho y me permito escuchar otras voces, incluyendo la de mi propia cabeza, entonces es como dejar de respirar espiritualmente. O sea, es empezar a sofocarte y empezar a pegar patadas de ahogado porque ya no funcionas divinamente. Y es obviamente un contraste enorme, ¿no? Entre vida y muerte. Empiezas a morir las cosas en lugar de vivirlas. Y todo es mortificante, y eso es común en la vida humana, ¿no? La existencia humana es: estoy muy mortificado. Esto me está matando. ¡Ay, me estás matando con eso! Eso es el lenguaje humano, y es correcto. La existencia humana te mata. Y lo que describía Helen hace rato, ¿no? Empezó a vivir cosas mortificantemente, pero Dios la sacó de allí y la trajo a la vivificación en medio de circunstancias que humanamente son mortificantes, que es precisamente lo que Él anhela hacer con cada uno de nosotros. Entonces, quiero invitarles a que comentemos sobre este particular de la fe y qué les está mostrando el Espíritu Santo. Y vamos a empezar con Marco y luego Elizabeth. Continúen uno después del otro, por favor. Adelante, Marco. A mí me impresiona mucho cómo uno podría pensar que
que esta comunicación constante de Dios se refiere solamente a cosas espirituales o religiosas. Y a mí me impresiona, muy recientemente me he dado cuenta de que esta comunicación de Dios conmigo, que ha sido constante desde que yo recibí a Jesús, y precisamente a partir del tiempo en que yo recibí a Jesús, tuvo que ver en relación con mi trabajo, ¿sí? Y ahora estoy entendiendo que en realidad no hay un campo de la vida humana en el que Dios no esté interesado, ¿sí? Que Él se interesa por todos los campos de la vida donde Él puede bendecir a la gente, a la humanidad. Entonces, durante muchos años yo pensé que lo que yo estaba recibiendo, yo lo estaba creando, que era producto de mi inteligencia y de mi sabiduría. Y el hecho de que teniendo tanta riqueza en las manos no haya sido posible para mí capitalizarla, digamos, en riqueza, en beneficios económicos, ha sido maravilloso poder entender el destino que Dios quería darle a esa riqueza que Él me estuvo dando, ¿no? Y que es maravilloso y es magnífico lo que Dios hace, ¿no? Y bueno, pues la impresión más grande que tengo es que el carácter de Dios es bendecir a la humanidad, y que a través de nosotros, con lo que Dios nos esté dando, Él quiere bendecir a los demás. Gracias. Yo lo que estaba recibiendo era que para mí, yo sufrí mucho de ansiedad y depresión, etc. Y mi papá me sacó de ahí y me enseñó que cuando estaba yo muy estresada, muy preocupada, muy envuelta en lo que estaba viviendo, dejaba de respirar, o sea, físicamente, a manera de que hasta me mareaba de repente, ¿no? Y tenía que venir a acostarme y empezar a ventilar realmente, o sea, empezar a recibir oxígeno. Y eso que estaba hablando usted ahorita me hizo clic con eso, ¿no? Y veo cómo así va embonando todo el proceso que nuestro papá tiene con nosotros como nuevas criaturas, como sus hijos. De que primero, por ejemplo, en mí me tuvo que enseñar a recibir, ¿no? Y luego me está convenciendo de que ya, o sea, de que todo está listo, todo está provisto y que solamente lo tengo que recibir. Y también, por otro lado, me está convenciendo de entregar todo, o sea, de dejar ya todo lo que me sigue guiando el cuerpo, no el espíritu, o sea, entregarlo. Y eso me trae a más comunión con el espíritu y vivir esa comunión, o sea, empezar a vivir esa comunión realmente constante, es como usted dice, o sea, realmente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo constantemente, algo que la vieja naturaleza, o sea, definitivamente yo no podía hacer. Pero ahora como hija me veo recibiendo y recibiendo y recibiendo y no me siento en deuda, o sea, me siento nada más hija. Y es lo que está haciendo clic en mí. Cómo embona mi papá todos esos procesos. Sí, esa asfixia que te provocaba la ansiedad es la manifestación física de lo que ocurre en el espíritu, ¿no? Y qué hermoso que esto se conecte ahora para
ilustrarnos a todos y de una manera muy específica a ti, Elizabeth, que has vivido esos episodios, de lo hermoso que es estar respirando la vida de Dios, ¿no? Que la vida del Espíritu nos es provista en esa manera, y por eso Jesús dijo, el hombre no vive solamente de lo que se mete a la barriga, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Entender que estamos absolutamente provistos. Y lo que nos corresponde es este ejercicio de escuchar. En el escuchar en el Espíritu a Dios está la provisión de vida. Y esa es una parte de este nacer de nuevo. Sí, es una parte, es como la criaturita que acaba de salir del vientre. ¿Qué sigue? Que respire. Es lo que sigue. Y es lo que tenemos que aprender nosotros a vivir, ¿no? Una vez que descubres y te estableces en esa respiración espiritual, que es provista por los oídos en este caso, ¿no? Espirituales, pues ya entras en un equilibrio, en un estado más, una estabilidad divina, y la muerte se va a ir yendo. Y me encantó ahorita que decías el entregar, ¿no? Pues es como el exhalar, es que sale, cuando exhalamos sacamos los gases malos, ¿no? Que se produjeron adentro. Y es lo mismo cuando entregamos, descansamos. Y hay una provisión fresquecita de más vida. Y así, me llevó el Espíritu Santo de inmediato a Juan 17, donde Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la santificación ocurre en ese mismo ejercicio, porque al recibir la palabra, ¿qué hace ella? Me limpia. ¿Y dónde va la mugre? Sale. Sí. Entonces es maravilloso. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto que estamos recibiendo? Marco, ¿tienes otro comentario? Luego Manrique. Sí, es maravilloso cómo Dios trabaja en estas sesiones, en estas reuniones. El comentario de Liz me disparó recuerdos de eventos que ocurrieron en mi vida. Yo recién casado, o sea, me casé, como Quijote, ¿no? Queriendo ayudar a una damisela en problemas, y simultáneamente casi me cambié de trabajo y me cambié de casa, y me dieron episodios también de falta de respiración. Se me acabó el aire y tenía que ser llevado de emergencia al hospital, ¿sí? Y la hipótesis de los médicos es que eran espasmos de la faringe, ¿no? Hasta que una vez me dio en el trabajo ese episodio. Estaba yo dando un curso y aparentemente con el hit del pizarrón se desató esto, y me llevaron de emergencia al hospital, y ya en el hospital el médico que me recibió pidió que me pusiera una inyección intravenosa, y me dijo que qué me había pasado. Ya después que me calmé, me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, no, es un espasmo de la faringe. Y dice, no, ese no es un espasmo de la faringe, dice, es una neurosis conversiva. Dice, vamos a mandar con el psiquiatra. Y entonces ahí empezó todo un episodio también de búsqueda por el lado de la medicina, pero no era por ahí por donde Dios tenía la solución para mí, sino era en Cristo Jesús. Y todo esto me llevó finalmente a recibir a Jesús, ¿no? Varios años después, ¿no? Gracias. Gracias, Marco.
¿Alguien más quiere comentar? Yo nada más quiero compartir esta palabra que me ha dado papá, que está en Jeremías 1, Jeremías 1:4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y es hermoso porque a Jeremías pues le dio un llamado, pero también le dio un propósito, porque arriba dice llamamiento y misión a Jeremías. Y fue hermoso porque pude compartir, olvídese cuánto cursos y todas esas cosas que uno aprendió en el camino y que si no servías, pues no servías. Pero el entender que él, desde antes que yo fuese formado y desde que antes que naciese, él dio la provisión de fe y depositó ese amor, esa presencia hermosa en mí, y que voy entendiendo que ya basta cuando vienen los pensamientos a uno de que pobrecito es uno, un patito feo, nadie te quiere y que nadie te quiso y que nadie te habla, y yo pensaba en eso porque mis hermanos sanguíneos de mi papá adoptivo, pues cada uno está en su rollo, pero pues de vez en cuando les hablaba, los monitoreaba y buscaba la manera de convivir con ellos, de decir aquí estoy y decir que estoy orando por ti. Pero pues para que eso suceda tiene que ser el deseo de dos, y entonces tiene ya meses, ya se lo solté a papá y le dije: no, papá, yo esto ya no, yo que voy a andar buscando esa fe, ese amor, esa presencia tuya en el lugar equivocado. Yo sé que en tu tiempo tú le estás dando, de hecho le estás dando continuidad, le estás dando seguimiento, y pues bueno, ha sido un gran descanso eso para mí, hermano. Gracias, Silvia. Entonces está siendo traída a fe en esos aspectos de tu vida conforme escuchas y le crees a Dios, ¿verdad? Se dan cuenta que recibir esta verdad de que la provisión que nos es dada es constante, es absoluta, es específica, o sea, nunca va a haber una condición, una situación en nosotros que el Espíritu Santo no conozca y para lo cual Él no adecuadamente nos dé la verdad que corresponde a esa situación, aunque a veces no tiene nada de lógico si lo quieres ajustar a la lógica humana, ¿no? Pero Él siempre va a ir en la sabiduría de Dios a darnos a conocer, como dice 1 Corintios capítulo 2, que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? O sea, Él va a tomar de toda la provisión divina y suministrar lo que es correcto para esa instancia, para ese momento, para esa situación. Entonces este estado de vivir recibiendo para poder vivir lo que Dios nos ha dado es absolutamente importante, ¿no? Y cuidado de no entrar en un esfuerzo por estar recibiendo, porque eso te saca otra vez de la provisión. Sino es muy interesante, el recibir es un estado de aquí estoy, tú dame, yo recibo, te escucho, Padre,
Y entonces es una cuestión sencilla. No es estar, ay, no recibí, ya metí la pata. Y estar en ese, yo quiero controlar, en lugar de entrar al reposo en el cual te es provisto lo que necesitas constantemente. Bueno, no quiero dejar fuera a nadie. Adelante, Marco. Una pregunta nada más. Es como la gracia. Ese recibir fe es como recibir la gracia de Dios también. Pues no es algo que nosotros tengamos que hacer. Exactamente. Sino de recibirlo simplemente. La nueva criatura está hecha. Es como el cuerpo físico, está hecho para respirar, ¿no? Y la nueva criatura está hecha para recibir vida por medio de este sistema, de escuchar a Dios. Entonces, para la nueva criatura es natural hacerlo. Y lo que se opone en nosotros es este estado racional. Por eso es que la transformación ocurre por la renovación del entendimiento. ¿Sí? Tiene que romperse los esquemas del raciocinio humano, de la manera de razonar humanamente. Eso tiene que ser deshecho en nosotros para que entremos a la libertad de la operación plena de la nueva creación que somos en Cristo, ¿no? Adelante, Manrique. Bueno, con todo lo que he escuchado, con todo lo que Dios me ha enseñado y me ha hablado, me decía ahorita mi papá que en la medida que yo aprenda a no ser selectivo de mi propia vida, en qué sí lo incluyo y en qué no. Y me gozo porque mi papá me decía, tal pareciera que yo únicamente estoy para resolver tus problemas. Y yo no quiero que te metas en problemas. Es puro problema, ¿verdad? Yo quiero que vivas conmigo, que vivas lo que yo soy. Y la verdad me gozo porque así ha sido mi vida. Lo he gustado, he hablado, he tenido comunión con él cuando ya está el problema, cuando ya realmente ya necesito no respirar, necesito un tanque de oxígeno para que salga la terapia intensiva. Y la verdad, saber que la fe es constante, que la provisión es constante, que la vida de Dios es una realidad en mi ser, pues me lleva a entrar a mucho más fe y a mucho más descanso, ¿no? A esperar en Él realmente. Amén. Gracias, Manrique. Es maravilloso. Maravilloso lo que ocurre conforme el Espíritu Santo puede ampliar la revelación. Que recuerden, la revelación es la invitación a la vivencia permanente y en medio está el redargüimiento y la corrección. ¿Sí? Que cada uno vamos a estar experimentando porque las cosas que nosotros todavía están arraigadas en otra manera de pensar y de ver las cosas y de hacerlas, pues no se van mágicamente, tienen que ser procesadas. Y por eso Elizabeth decía, recibo esto y tengo que entregar aquello, porque no son compatibles. Las dos cosas no pueden coexistir. Entonces, es maravilloso esto. Muy bien. Vamos a... ¿Alguien más va a comentar? Yo. Adelante, Félix. Sí,
Escuchaba por la mañana el video, ¿se fue? El video de la sesión que tuvieron ayer, ¿no? En Ágape. Y me gustó la ilustración que diste acerca de cuando un niño comienza a hablar, empieza a balbucear palabritas, y así me siento yo, ¿no? Como ese bebé que apenas está balbuceando sus primeras palabras. Y también me gozo de escuchar a mis hermanos del grupo que estamos atendiendo los domingos aquí a las 4 de la tarde, hora de Arizona. Cómo ellos también comienzan a balbucear sus primeras palabras y a promover que los demás pues ocurran a escuchar palabra de Dios, ¿no? A aprender de Dios. Y eso es maravilloso porque también es un acto de fe, es el estar escuchando a papá hablarnos a nuestra vida. Y creo que les comenté que nuestro padre me guió a hablar sobre el Padre Nuestro, y ahí estamos, ¿no? Tengo como 4 semanas hablando acerca de el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y eso es extenso, eso es maravilloso. Y me llevó mi padre a hablar acerca de algo que Dios ha puesto en tu corazón, Cris, y que hace muchos años lo estudiamos también, que es sobre las leyes vivas en el reino de Dios, ¿no? Que hay un régimen de libertad y que en ese régimen hay leyes vivas que son dinámicas y que van sobre las estáticas. Y entre esas leyes vivas está la fe. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Que mi padre me puso a meditar en eso, cómo opera la fe en nosotros, ¿no? Cómo es vivificante, cómo te levanta de un estado caído de incredulidad, de desesperación y de todo lo que es humano, a una fe viva, activa, a creer en Él, ¿verdad? En su fidelidad, a creer en que Él es cumplidor de promesas y que su pacto es eterno en nosotros. Y en esa meditación le preguntaba a mi padre cómo es que Él hace viva esa fe en nosotros. Y me llevó a la experiencia de Abraham, bueno, las muchas que tuvo, ¿no? Cómo este hombre a veces quería claudicar porque no miraba claro la promesa, ¿no? Oye, me has prometido, ¿y quién va a ser mi heredero? Ese fulano, ¿no? Eliezer. No, le dice Dios, no, yo te prometí a ti, y de ti va a salir el heredero. Y como 3 veces le tiene papá que confirmar su promesa, y la última ocasión pues lo lleva a realizar ese pacto entre los animales, las 2 partes que frente a frente, ¿no? Y Dios confirma con fuego allí, y pues ya como que le quedó más claro al hombre, ¿no? Y eso es maravilloso. Luego me llevó a meditar en el evento que tuvo Jesús con sus discípulos cuando iban a cierta aldea, y Jesús vio esa higuera estéril y la maldijo y dijo, nunca más des fruto, ¿no? Y al día siguiente que regresaron, ellos se admiraron porque vieron que esa maldición se había cumplido. Mira, Señor, la higuera que maldice ya se secó. Entonces Jesús aprovecha esas oportunidades, ¿no? Para enseñarles fe a ellos, para decirles, así se activa la fe, ¿verdad?
en los corazones. Y yo creo que estos hombres pues cada vez eran confirmados en la fe, confirmados en la fe. Y es lo que hacía también el apóstol Pablo en cada congregación que él levantaba. Dice que regresaba a confirmar la fe de los hermanos. Entonces es maravilloso, ¿no? Es esa fe viva que nos activa así en un momento. Y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido sus propias experiencias y me gozo en escuchar, ¿no? Me gozo en escuchar. Pues nosotros hemos tenido tantas experiencias, ¿no? Que podríamos hacer un libro, yo creo, de eso. Pero una que ha estado muy presente en mi mente, en mi corazón, fue cuando tuvimos que salir del país para no quedarnos sin estatus por supuestamente orientación de la abogada, ¿no? Que estaba llevando nuestro caso. Y pues resultó que a los 4 días de haber salido del país, que hicimos un homenaje de casa y todo ese rollo, nos llega la aprobación. Y pues ni modo regresar, yo ya había entregado mis papeles en la frontera, ¿no? Y a esperar todo el proceso. Nos llevó 1 año, 2 meses esperar en la frontera. Y sin ningún salario, sin nada, ni siquiera los 100 pesos para invertirlo en la semana, ¿no? Pero la provisión de Dios, eso es maravilloso. 1 año, 2 meses. Papá nos tenía provisto una casa nueva. Fuimos a estrenar esa casa. Wow. Llevábamos carro. Y pues tú eres testigo, Chris. Dios te usó como el cuervito para bendecirnos en esa temporada también, ¿no? Y esos son recuerdos muy gratos. A lo que voy es cómo nuestro Padre es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Tuvimos ahí una experiencia de provisión, de veras real, como Elías en la cueva, ¿no? Así que los cuervos le llevaban. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿y ahora taquitos de qué, mi amor? Y ella es una mujer muy sabia, es una máquina de hacer comida. No sé de dónde ella sacaba, pero había comida para ese día. Claro, Dios me permitió también obtener ingresos por trabajitos de carpinterías caseras que yo hago, ¿no? Y pues invitaciones a compartir. Y de alguna manera Dios proveyó y sigue proveyendo. En 38 años que llevamos de servicio a Dios, Él ha sido nuestro proveedor. Y puedo comprobar la palabra escrita que dice literalmente, ¿no? Joven fui, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Gracias a papá y a su fidelidad. Amén. Gracias, Félix. Este testimonio de Dios que nos compartes nos hace tener presente que fe es el conector a la fidelidad de Abba, ¿no? Y que por eso es tan importante que lo recibamos para que haya manera de estar conectados permanentemente a su fidelidad. Y eso es lo que produce el estado de reposo, que debe ser la normalidad de la existencia de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Estado de reposo. ¿Por qué? Porque mi Padre no puedo encontrar algo a lo que Él no se haya comprometido. No hay un área de mi existencia en la que Él no me haya dado preciosas y grandísimas promesas para que yo participe de su naturaleza como su hijo y heredero. Entonces, por eso es tan importante este momento para todos nosotros, ¿sí? Un momento en el que hemos
participado de fe esporádicamente, erráticamente, ¿no? Como chispazos aquí y allá, y a veces temporaditas, y luego pum, va el bajón y así. Pero para ahora venir a quedar establecidos en este sistema de vida cuya provisión es permanente. Por eso es vida eterna. Y luego en la dimensión que Jesús establece, en abundancia. Entonces es una provisión constante, pero en abundancia. Y el efecto de ello es maravilloso, ¿no? Adelante. Sí, puedo leer una escritura por favor, para confirmar de que la fe es vivificante, ¿no? Y está en Romanos capítulo 3. Pues voy a leer del verso 25. Hablando de Jesús, quien trajo redención a nosotros, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí? Gracias, Félix. Maravilloso palabra. Gracias. Esa va a ser una cosa, si ha sido hermoso, esto va a seguir creciendo. Porque en el entendimiento que está trayendo el Espíritu Santo y la comprobación que viene a nuestras vidas en cuanto aceptamos vivir esto. Porque eso es la operación en tu espíritu. Recuerden la sección pasada, el gobierno de mi nueva existencia. Las obras de Dios, y a mí me toca decidir si le permito que Él actúe o no, ¿verdad? Entonces, esta provisión recibida genera de inmediato la vivencia divina, y esto va a ir creciendo. La capacidad de vivencia divina va a ir abundando y creciendo en nosotros. Y entonces empieza a haber otra forma de entendernos, ¿no? Pues no es que yo esté tratando de vencer aquello o lo otro, es que yo estoy sencillamente aprendiendo a recibir lo que mi Padre tiene preparado para mí en esta situación, en aquella, pero ¿dónde queda el lugar para el temor, el afán, la ansiedad, la frustración, la ira? Empieza a ser ilógico, se vuelve algo irracional hacer uso de esas cosas cuando tengo acceso a esta provisión divina y no tengo ninguna necesidad de quedarme sin respiración, ¿no? Entonces, y nos permite esto también comprender el estado en que se encuentran otras personas que todavía no saben respirar, ya nacieron, pero todavía no saben respirar, no saben recibir, no saben vivir por fe. Y entonces no vamos a manipular, es que mire, usted está así por eso. Yo no puedo vivificar la palabra. Yo no puedo vivificarla en nadie, ni en mí mismo. Entonces, si entiendo eso, pues me pongo a escuchar, ¿verdad? Padre, si tú quieres hablar tu palabra por mi boca, pues yo aquí estoy.
Y cuando Él da la palabra vivificante, la persona entonces ve el producto de eso, ¿verdad? Y aunque muchas veces todavía no saben darle crédito a quien es la fuente de esa palabra, y nos quieren ver a nosotros como la fuente, nos corresponde ser guiados, nada más entregar lo que Dios nos da, no corromperlo, no adulterar esa palabra viva, y ver cómo Dios hace su obra en cada uno. Y luego están los que no tienen ni idea de que eso está disponible, que nunca han venido a Jesús, que todavía, bueno, ¿cómo funciona ahí la fe? Es el mismo método. Dios accesa a su espíritu. Ese espíritu que está en muerte, dice, la Escritura dice, al pueblo que estaba en sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, Dios accesa el espíritu del ser humano y lo invita, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto con misericordia te he atraído. Y viene un momento en que es el día de salvación para esas personas. Es el momento en que van a estar receptivas, porque hay ya una trayectoria de misericordia que Dios ha ido acumulando en sus vivencias, para traerlos a estar receptivos al mensaje, a la palabra que Dios va a hablar a sus corazones. Y cuando eligen recibirla, pues obviamente son engendrados, son renacidos, y miren qué maravilloso será que no les pase lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que tuvimos el gozo de nacer, pero nunca aprendimos a vivir, sino que podamos ahora no estorbar la obra de Dios en esas vidas, y que nuestros nuevos hermanos que nazcan puedan entrar de inmediato a aprender a vivir la vida divina y a crecer en Dios maravillosamente, ¿no? Y va a ser algo asombroso. Por eso es que dice Dios que los que cosechan van a alcanzar a los que siembran, ¿no? O sea, se va a acelerar la cosa tremendamente, porque no va a ser, en unos 50 años vas a empezar a entender lo que es vivir por fe. No, vas a empezar ahorita, ya empezaste. Al recibir a Jesús ya empezaste, ahora arráigate, sigue y avanza. Y imagínense a un pueblo que sepa vivir eso. Es algo asombroso lo que Abba va a estar haciendo. Quiero invitarles ustedes por favor sigan participando como son guiados, pero quiero invitarles a Romanos 10, versículo 8 al 10. Y aquí tenemos ahí en la aplicación personal de este punto número 2, Romanos 10, 17, pero vamos a añadir estos versos del 8 al 10, y dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Me encanta eso porque localiza la ubicación del suministro de fe. ¿Sí? En el lugar donde va a ocurrir la acción de fe en nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Recuerden, en tu boca, ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí viene el versículo clave. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el suministro, como estamos viendo, de fe,
está ubicado en nuestro corazón, porque allí es la habitación del Espíritu Santo, y es constante, pero viene el producto de que recibas, que creas esa palabra en tu corazón. Recuerda que para creer, la fe tiene que estar activa. Si la fe de Dios es lo único que nos capacita para creerle a Dios. Y entonces, si hacemos una secuencia de cómo es la cosa, la secuencia va de esta manera, y no lo tenemos aquí graficado, pero ustedes pueden crear su propio dibujito como lo vean. La secuencia es la siguiente. Yo humillo mi corazón, y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Romanos 8:16. Si yo recibo ese testimonio, entonces lo que sale de mi espíritu es que llamo a Dios Papá. No he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo Abba Padre, sin el cual no puedo clamar Abba Padre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera acción en mi espíritu que me trae a fe. Porque si empiezo a verme fuera de la relación padre-hijo, estoy fuera de fe. Y eso es algo bien serio. Sí, esa es la vida que me es dada, es la vida de hijo, no la vida de siervo. Ninguna otra relación funciona en fe. Entonces, el trabajo del Espíritu es: eres hijo, recordarme, afirmarme en mi identidad por gracia. Y cuando recibo su testimonio, mi espíritu, el espíritu de la nueva criatura, clama Abba Padre. Ya tenemos una conversación divina que se ha iniciado en los términos correctos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sigue? Cuando yo digo Abba, estoy nombrándole responsable de proveer para mí toda mi existencia, porque Él es mi papá. Y la nueva criatura no busca y decir: es que tengo este problema, es que tengo aquello, es que estoy pensando esto. La nueva criatura lo que quiere es: dame lo que tienes preparado para mí. Y eso cumple la escritura en 1 de Pedro 2, donde dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, el Espíritu me va a dar lo que es la provisión de mi Padre, lo que Él quiere mostrarme. Y lo que continúa es: me toca a mí recibir. ¿Sí? Con el corazón se cree para justicia. Eso que me está diciendo, yo resuelvo recibirlo, y cuando lo recibo, el poder de la fe me hace capaz de creerle a mi Padre. Ahí es donde entra el crédito. ¿Sí? Se aplica el crédito. Se activa el crédito, el estado crediticio de mi espíritu con Dios. Y entonces, ¿qué sigue? El fruto de ese creer, de esa fe, ahora emite la confesión. Y ese es el producto de la fe. Es ¿qué sale de mi boca? Con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. En otras palabras, cuando lo que la fe está haciendo en mi espíritu es articulado y confesado por mi boca, porque de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. Entonces la salvación se opera.
¿sí? Por eso es que la conversación es importante y tenemos que entender las dos bocas, ¿no? La boca de mi espíritu, porque puedo hablar desde mi espíritu con mi Padre, no tiene que ser audible, pero también es lo que sale de la boca física. ¿De acuerdo? Para que no haya confusión. Entonces, si no lo digo fuerte, ¿no funciona? No, sí funciona si la conversación es con tu Padre. Pero ¿qué pasa cuando estás platicando con otras personas? ¿La confesión sigue siendo de fe o no? Adelante, Manrique. Me recordó lo que Dios me mostraba hace algún tiempo ahí en el Cerezo. Estaba compartiendo sobre el poder de Dios y a la comunión a la que Él nos invita. Y bueno, ahí estaba compartiendo que lo religioso, lo místico, las normas, pues te enseñan que es en oración, que es en oración, y todavía más lejos que es en algún lugar de la congregación o de la iglesia, como se llame. Pero Dios me enseñaba ahí y me mostraba que hicieron ejercicios con ellos, y le digo, a ver, pónganse de pie. Y ya se pusieron de pie. No abran, por favor, su boca. Porque estaba compartiendo ese Romanos 10, 8 y 9. No hablen, pero platiquen con el que está aquí adentro, con papá, platiquen ahí, cierren sus ojos si quieren, si no háblenlo, pero que sea aquí adentro esa comunión. Y ahí estuvimos, no sé, a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, no sé, y ya luego de saber qué pasó, qué sienten. Y empezaron, no, mi hermano, siento una paz, dije, no, y empezaron a dar testimonio, ¿no? De lo que está compartiendo. O sea, es real, o sea, gracias, mi hermano. Y qué hermoso esa guianza del Espíritu Santo a llevarlos a ese ejercicio, ¿no? En el que comprobaron la vida de su espíritu y la capacidad del espíritu para hablar con el espíritu. Sí, es una conversación. Y es hermosísimo cuando entramos a entendernos como esta nueva criatura que puede estar platicando con Dios, con Abba, todo el tiempo. Hay cosas intelectuales que hay que hacer, eso no tiene por qué interrumpir el diálogo espiritual. ¿Sí? Y entonces eso va a producir el fundamento desde el cual esto va a someterse, el intelecto va a someterse al espíritu, en lugar de al revés. Mi papá me llevó a una escritura que dice en Deuteronomio, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. Antes yo recibía, como vieja criatura, lo recibía con un mandamiento de echarle todo mi esfuerzo para amarlo con todo mi corazón, ¿no? Y con toda mi alma. Pero ahora entiendo que es Él amándome en todo mi corazón y en toda mi alma y en todo lo que soy, para que entonces yo pueda amarlo con todo lo que soy, ¿no? Pero eso, o sea, que Él primero me ama a mí, para entonces yo poder amarlo a Él, así como primero me da gloria para entonces yo glorificarlo y tener vida. Eso me llevaba a mi papá en este momento. Gracias, Elizabeth. Todo lo que Abba quiere ver en nosotros es el fruto de lo que Él puso y pone en nosotros. ¿Sí? Y por eso se te entrega la verdad
directamente a tu corazón, por el Espíritu, espíritu a espíritu. Cuando eliges recibir esa verdad, la fe se activa y entras en el crédito, le crees a Dios. Y entonces el producto de eso es la confesión de tu boca. Esa es la confesión que Abba quiere escuchar, ¿sí? La confesión humana pues habla de yo no valgo un cacahuate, siempre te estoy fallando, etcétera, etcétera. Y aún la alabanza humana es una alabanza absurda, ¿no? Porque es en idolatría, es en miedo, es en engaño, es en todas estas cosas corruptas. Pero ¿qué pasa cuando del corazón sale la confesión que llama a Dios papá? ¿Cómo crees que le cae eso a nuestro Padre? ¿Sí? Ese es su deleite. ¿Cómo crees que le cae eso a Jesús cuando te oye a ti llamar a Dios, al Padre, tu Abba? Para eso Él dio su vida. Por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él quiere que tú disfrutes la misma relación que Él goza con Abba. Entonces, vamos a quedarnos con esto en esta semana, en este tiempo. Aparte de todo lo demás que el Espíritu va a seguirnos enseñando, pero vamos a quedarnos en este punto de entendimiento de que yo como nueva criatura, cada uno de nosotros, estamos siendo enseñados a respirar correctamente, ¿sí? A estar recibiendo vida por medio de esta plática de espíritu a espíritu y aprender a que lo que ocurre en nuestro corazón lo confiese en nuestra boca, ya sea en esta charla interna que tenemos con Abba o en la expresión física externa, que haya congruencia, ¿sí? Y entonces vamos una vez que la confesión ocurre, la salvación opera. Y vamos a ampliar eso más seguramente en la próxima sesión. Pero me es dado lo siguiente para que no quede volando ese pedacito, ¿no? O ese pedazote. ¿Qué es la salvación? Pues la salvación es la vivencia divina, ¿sí? La manifestación de la salvación es paz en medio de la tormenta. ¿Se dan cuenta? Es reposo. Todo lo que es la vida de Dios es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Eso es la salvación en acción, ¿no? Operativamente. De otra forma, en el creer anterior, bueno, la salvación es algo futuro y tiene estas aplicaciones, pero ahorita la cosa está difícil. Acaban de acribillar a balazos a gente en Las Vegas anoche, el mundo está de cabeza y todas esas cosas causan estrés y causan... No, pero ¿qué sucede? ¿Cómo vivo yo la salvación en medio de este terrible escenario que el mundo está viviendo? Pues la manifestación de la salvación es que en medio de todo eso, Abba me guarde en perfecta paz, de acuerdo a su palabra. Tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y no solamente eso, sino que aparte de eso, Él ponga su palabra en mí para que yo la entregue a quien Él elige y participe con Él en sus obras de misericordia, de amor, de redención, de salvación, de sanidad, de lo que Él quiera. Entonces, eso le cambia todo
el por qué estamos aquí, ¿no? Y vamos a hacer el mensaje de la salvación, porque la gente vio a Jesús durmiendo en el barco en medio de la tormenta y le pregunta, ¿cómo puedes dormir? Y dice, pues es que no pasa nada. O sea, estamos seguros. Pero ustedes no están viviendo la salvación. ¿Se dan cuenta? Están haciéndose pedazos, les dijo, ¿no? Con las circunstancias, los gobierna lo de afuera. Y la manifestación de la salvación es el reino de Dios, la manifestación de que Dios está aquí en mí y yo le estoy viviendo a Él. Entonces la confesión es lo que activa la salvación. ¿Qué es lo que activa el temor? La confesión. Una confesión que no tiene necesariamente que ser articulada físicamente, pero que en tu corazón empiezas a hablar como sujeto a peligro y a esto y aquello, y te entra el miedo. Entonces vamos a ser enseñados a vivir este proceso. ¿Sí? Está la provisión, está la recepción, luego el creer. Si no recibes, no hay creencia. Pero si recibes lo que el Espíritu te da, crees, y luego viene la confesión. ¿Sí? Y es en la confesión donde opera la salvación. Bueno, siempre es bueno que las sesiones terminen cuando la cosa se empieza a poner mejor todavía, ¿no? Para que siga la conversación con el Maestro, que es el Espíritu Santo, y Él nos siga aclarando y nos siga trayendo a una vivencia que nos lleva a comprender. La comprensión ocurre cuando lo vivimos. Y Él se va a estar encargando de recordarnos, como ahorita lo hacía con Manrique, ¿no? Estamos hablando de esto. Esto sucedió, esto avala o testifica, valida lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Así funciona. Bueno, vamos ahora a permitirle a Él habilitarnos, adiestrarnos en que esto sea la normalidad de nuestras vidas diarias. ¿Sí? Y vamos a crecer enormemente en nuestro Padre. Muy bien. Helen, ¿quisieras dar gracias por esta sesión? Sí. Papá, te damos gracias. Gracias porque tú pusiste este tiempo para que nosotros recibamos de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que está recibiendo tu verdad en su espíritu. Te damos gracias por lo que hoy nos diste, Padre, porque se abren los ojos de nuestro entendimiento. Nuestros oídos, Padre, espirituales, abren para recibir tu verdad. Te damos gracias, Padre, porque nos damos esta palabra ya escrita en nuestro corazón, para que la vivamos esta semana. Gracias por lo que tú nos provees. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos. Les vemos la próxima semana.